Dale. Esto no tiene por qué ser así, dice el curso. Sí, que así sea, ¿verdad? Qué casualidad. No, es que fíjense que eso es lo que todo el tiempo el curso nos dice, pero no nos damos por aludidos. No sé a quién le llegue la lección del día de las que mandan los lunes. A ti te llega. Y hoy hablaron de la número 200, no sé qué número sea. 130 y algo es. Ah, te lo está regalando. Sí, que te da. ¿Quieres que la vea, niñita? No, está larga como Está larga, hasta donde claro. no. Pero para decirles, dime el número. Ahorita mismo te. Y verán más. 136. 136. O 35. 136. Creo. Yo también ahorita como que la cabeza del médico, pero no sé. 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Eso, de eso. Ahí tengo señalado. Sí, le calculé. Pero es que está muy fuerte porque vean qué larga está. Comparada con todas las demás. ¿Sí? Entonces vean todo lo que nos dice el Jesús. Y al final nos dice que estamos usando nuestra energía para sufrir y que veamos qué poderosos somos, ¿verdad? No está. Vean el final, la última oración. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo no soy ese cuerpo y mi mente es incapaz de atacar, por lo tanto no puedo estar enfermo. ¿Qué nos produce? Fíjense bien, ¿qué nos produce el escuchar en el curso que la enfermedad es un invento del ego mío, que yo inventé la enfermedad y que ésta ha ocupado el lugar de la verdad? Porque ¿quién puede dejar de decir a la enfermedad, pues es mi invención? No. ¿Qué tan fácil o difícil es eso? Muy difícil de que lo creamos desde luego. No, es posible. Imposible. Es que son cosas imposibles. Miren, nos puede suceder que nos enfermamos y milagrosamente ni cuenta nos damos, por error bien pensamos y que nos curamos de cosas que dicen son incurables y te toca vivir la experiencia de que te sanas y no sabes ni qué pasó, porque por un instante yo creí que soy una con Dios y me entregué a Él y se da la sanación. Pero como el ego sigue su proceso, porque esto es un instante, pero cuando menos vemos, de nuevo volvemos a las malas amistades, ¿sí? Y las malas amistades hablan de los malos pensamientos, del miedo. Y de nuevo volvemos a darle poder al miedo y hasta que no nos salgamos de ese salón de clases, vamos a reproducir de nuevo lo que es. A ver, ¿qué cosas pueden entrar dentro del término enfermedad? ¿Qué tipo de circunstancias? Carencia económica. Odio, sentir odio. ¿Qué más? La mentira. Mentir, caer en mentiras. Tristeza. ¿Qué? Tristeza. Sentirnos tristes. O sea, todo lo que no es dicha y paz es ego, es miedo. Y eso es lo que hay que sanar. Porque la mente fue creada por Dios
ser uno en el amor y la luz, eternamente. ¿Sí? Pero nosotros estamos eligiendo usar la mente y nos fabricamos una versión que no existe, porque Dios creó el amor, solo el amor. Por eso lo que el curso enseña, y si eso lo aprendemos, se acabó el curso, solo el amor es real. Esa es la frase, esa es la enseñanza del curso de milagros. Solo el amor, como Dios lo creó, es real. Porque el ego, muy inteligentemente, yo he tenido personas que me han dicho que sienten incongruencia en el curso porque le han echado ganas y han descubierto que pues se han enamorado y han estado con ganas de que la relación sea un éxito, que haya plenitud, y de repente pues no fue cierto, la relación se truncó. Ahí tenemos que aprender a distinguir cuál es la diferencia entre el amor que termina y el amor como Dios lo creó. El amor que termina es mi versión del amor, y el amor como Dios lo creó es eterno, inmutable, jamás va a cambiar. Entonces eso es lo que tenemos que ir recordando, ir entendiendo, porque no hay otra manera de explicar lo que no tiene explicación. ¿Por qué yo sigo buscando el amor y desilusionándome? Porque estoy buscando donde no es. Esa es la razón. Y por eso Jesús nos lo explica de todas las maneras posibles. A ver, vamos a iniciar esta parte de esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestras con tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir mintiendo, manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. El 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero de hecho es mucho más fácil que intentar pensar al revés de como piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, ya que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. El 3. Cuando te sientas triste, reconoce que esto no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que
Careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides. Y si decides entonces de otra manera, Y decide. Y decide entonces de otra manera, ok, ahí. O sea, recuerda que no careces de nada, excepto que tú lo creas. Y decide entonces de otra manera. Hasta ahí termina el 3. Ahora bien, fíjense. Primero que nada, nos dice que solo no queriendo no voy a escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo, que es la voz del amor en mi mente, depende de mí. No es algo, ahí está, dice, solo estás eligiendo no escucharlo, porque la voluntad de Dios es que su amado Hijo, que perdió el rumbo, regrese con el guía que nos mandó. Eso es inevitable, lo vamos a escuchar cuando cada uno de nosotros elijamos escuchar esa voz. Entonces, dice, no oyes al Espíritu Santo. Casi nos dicen, pero ¿qué tal al ego? El ego es la voz de mi conciencia. Estamos acostumbradísimos a escucharlo. A ese sí no lo perdemos. Y luego dice, ¿cómo sé que estoy escuchando al ego? Por la manera en que estoy interpretando lo que vivo, por las actitudes que tomo, por todo el comportamiento que elijo tener. Ahí sé que el ego está totalmente presente, por la falta de paz, por sentir que me atacaron, cuando yo juzgo a alguien, ahí ya sé quién está siendo el que me guía. Entonces, dice, tu mente está repleta de trucos para hacer quedar bien al ego. El ego, le somos fieles, ahora sí que como en una relación de esas que se sufren, que dicen, mátame, pégame, pero no me dejes, porque es a lo que estamos acostumbrados. Es lo que se nos hace familiar. Entonces, dice, con el ego, aunque me duela, estoy acostumbrada y sigo, pero no se me ocurre buscar la faz de Cristo, que es a donde me conduce el Espíritu Santo. El espejo, dice, en el que el ego trata de ver su rostro es tenebroso, porque siempre nos hace pensar en forma oscura de nosotros. El amor es luminoso, el amor nos hace ver lo bueno, pero el ego, decimos, ay sí, muy bonito, pero, y detrás del pero viene una lista que generalmente es algo que está ahí y que no puedo dejar de escuchar. Y sí, muy lindo, muy bonito, pero abusada, porque te van a hacer sufrir. Con el ego, la visión es tenebrosa, que quiere decir sin luz. Veo lo que me amenaza. Entonces, dice, el ego solo puede verse cuando espejeas, porque dice solo con espejos. ¿Qué creen que es eso? los juicios. Y no, en el espejo, los juicios que emito tienen que ver conmigo, porque yo veo en el espejo según yo al otro, pero me estoy viendo a mí, ¿sí? Entonces yo veo que esa persona no me inspira confianza. Entonces, ¿dónde vive la desconfianza? En mí, pero yo lo veo ahí. Y así el ego, pues está, pero segurito, fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí me afecta, yo lo saco, lo proyecto en los espejos.
Cada persona es un espejo mío. Cuando podamos vernos con amor, con aceptación, sin juicio, deseando el bien a todos, veremos que nuestra mente se está sanando. ¿Sí? Y cuando tenemos miedo y vemos juzgando, es el espejo que me está diciendo que necesito la ayuda del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, el Espíritu Santo te puede hablar a través de un hijo, te puede hablar en un libro, porque muchas veces creemos que tenemos que escuchar voces, pero no, de repente ves una frase que es la respuesta a lo que necesitas en ese momento. Si estamos atentos a querer ver la respuesta de la verdad. Pero si no, voy a seguir con mis creencias equivocadas de los demás. Porque con mi ego busco lo que fortalezca mi punto de vista. Con el Espíritu Santo me dice, dame todas tus formas de ver equivocadas, que yo te acompaño. Esa es la gran diferencia. El ego fomenta mi resentimiento, mi hostilidad, y el Espíritu Santo pone sus manos para que se los entregue. Fíjense qué diferente. No hay juicio, no hay castigo, solo nos dice, entrégame lo que hace que tu punto de vista sea tenebroso. ¿Sí? Doñita, Sí. yo precisamente hoy venía pensando en eso de... Sí, o sea, yo obviamente con el ego, como quieras, pero veo gente que es muy difícil, muy desconfiada. O sea, en general yo soy, o sea, optimista y de todo el mundo lo veo bien, pero hay gente que sobresale, vamos a decir. O sea, no es que digas, de todo el mundo voy a andar desconfiando y a todo el hecho bronca. No, a ciertas Es ciertas personas. A ver, Entonces, ¿qué hacer en esos casos? o sea, ya, bueno, la receta del Espíritu Santo se fue en mi mente y llévate una vez al cielo. A ver, no me siente. Y me quite el... No, pero, eso es lo que... O sea, ¿qué diciendo? Que no te estás proyectando. Sí, o sea, bueno, yo creo que no, pero sí, o sea, en No. algún lugar recóndito, En un ni tan ni tan recóndito porque ahí está, luego está. enseguida, luego. Sí. Ok. Entonces, A ver, dice que es Tomske. Fíjense, ahí cuando aparece alguien como lo que tú nos describes, es una oportunidad para mí de entregar lo que estoy viendo en esa persona y pedir por mí y pedir por él. ¿Sí? Porque a veces, fíjate, Jesús, ¿tú crees que Jesús no veía cuando alguien estaba equivocado? Lo veía, pero no lo juzgaba y lo invitaba a sanarse. Fíjense la diferencia. No se trata que vayas a investigar. Sí. O sea, la diferencia sería que sí lo puedas ver, pero no lo juzgues. Esa es la diferencia. Porque Jesús no decía que pasaba por alto todo, sino no lo juzgaba. Pero no porque lo veas, ya es que luego dicen, si tú lo ves es porque lo tienes. Y dices, ay, Mira, estamos... yo no, pero Mira, yo lo veo. Pero pero también ahí el ego es bien abusado. Si lo veo y hay alguna objeción sobre la persona, alguna opinión de mi parte, como digo, con mucho amor, ay, qué jodido está. Sí, eso de alguna manera el ego con mucho cariñito, ¿sí? Lo puede decir. No se trata de decir las cosas con cariñito, sino con ausencia de juicio y bien deseando, porque no quiere decir que no veas, pero ni juzgues y simplemente sepas que en realidad, fíjate, cada persona abiertamente equivocada me da la oportunidad de recordar que en realidad la persona es buena. Fíjense bien, yo sé que sí, no está fácil, pero es una oportunidad. Imagínense
que en vez de ser alguien de la sociedad, de la política, de lo que sea, es uno de mis hijos. ¿Sí? Entonces es más fácil pensar que podemos ver y aplicarles el yo sé que eres bueno, yo sé que eres bueno. Ese pensamiento es la herencia verdadera que les podemos dar a los seres que amamos. Y los seres que amamos, dice Jesús, de la mano del ego son una selección. Es una selección que hacemos. Pero de la mano del Espíritu Santo involucra a todos. Podemos amar, bien desear y ver su luz en todos. No equivocadamente, sino Espíritu Santo, quiero ver como tú ves. Sí, sí. Por ejemplo, podemos decir, en esta experiencia humana me tocó un papel mal, pero del malo, eres el malo. Pero tu verdadero ser es bueno y ya te tocará en otra especie, porque en esta de plan. No. Eso es ego. Pues es que lo estás viendo. Lo estás viendo, pero tú ya estás dando por hecho que no se puede arrepentir. Pues sí, pues veo que no se arrepiente. Todavía. Ya se van a arrepentir. Mira, se han muerto sin arrepentirse. A ver, aunque se mueran sin arrepentirse, se pueden arrepentir. La mente sigue existiendo. Sí, por eso ya es una experiencia humana. Fíjate, se muere el cuerpo, se bajan de ese coche. ¿Sí? Pero el que maneja el coche, que es la mente, sigue existiendo. Sí, pues luego les va a tocar después. No importa, pero eso ya es en el tiempo ego. Sí. Haz de cuenta que te mueres y la mente dice, ay güey, la regué. Vean esto, la oportunidad de arrepentirse se extiende y nunca termina. Nada de que, pues ni modo, te moriste, te fregaste. No, va a volver a tener pero oportunidad. por decir la algo, sigue teniendo, no la va a volver, sino la sigue teniendo. Sí, ver a esas personas, o sea, yo por ejemplo, así particularmente, digo, bueno, sinceramente, con caridad o algo de decir, ¿cómo sufren? Porque sí viven, o sea, así lo veo, ¿verdad? Yo lo que pienso es que sufren mucho porque, o sea, a todos les da miedo, de todo el mundo desconfían, de todos están cuidando el 100% del tiempo. O sea, yo realmente, o sea, al contrario, voy ahí todo desfachatado, de gente que se supercuida de todo, como si todo el mundo se lo quisiera fregar. Viven en el miedo. Viven en miedo, pues, Sí. o sea. Bueno, entonces, y desde esa vibración, pues se los van a fregar. Exactamente. Para poder. Y le han robado no sé cuántos coches. Además, espérense, además. Seguimos pensando así de ellos y se justifican por su acción Luego les pasa. equivocada. Esa energía nuestra de decir qué bárbaros refuerza en su mente la forma equivocada de pensar. Pero ¿cuántas veces hemos compartido que dice Jesús, si tú entregas el juicio que tu mente hace del que hace errores y le dices, Espíritu Santo, lo quiero ver como tú lo ves, le vamos a llevar un pensamiento correctivo de decirle, en realidad eres bueno, arrepiéntete y corrígete, pero como si fuéramos su hermano Jesús. No olvidar que en realidad, fíjense, el ego elige ver siempre los defectos. El Espíritu Santo elige ver la faz de Cristo. Cristo es mi ser junto con todos. Y eso es lo que tengo que recordar, que ese robacoches o la persona que comete errores, en realidad es bueno, es mi hermano, y gracias a él, porque dejé que el Espíritu Santo me iluminara, puedo verlo de otra manera. Miren, mucha gente puede decir, ay no, eso de ahí tú ya estás ahí toda pensando lindo. No es pensar lindo, es pensar con amor. Y aunque a veces no me salga,
que yo pueda decir, esta manera de verlo no tiene por qué ser así. Sí. Y esto no puede ser un acto de la inteligencia. A nadie nos conviene, o sea, esto es como una carrera o como un trayecto. Entonces en ese trayecto pues vamos unos con algunas complicaciones, algunas dificultades y hay otros que van más rápido, que son más ágiles y son mejores, pero todos vamos al mismo lugar. Ajá. Entonces, o sea, y todos vamos juntos. O sea, al final nos conviene llevarnos al lento y agarrarnos del rápido y pues irnos todos hacia el mismo lugar, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve aquí un traidor o un egoísta y yo identificado con él? Mejor, pues, o sea, pidiendo un poco de compasión hacia mí y hacia él y pues vámonos juntos. Fíjate, eso puede ser parte de la inteligencia, puede comenzar como inteligencia y cuando cada vez más el amor se manifieste, te das cuenta que en realidad es sabiduría, es saber cuál es como Dios quiere que vivamos. Porque como dice Facundo Cabral, que hasta por conveniencia nos conviene ser buenos, ¿sí? Entonces puede comenzar como sentido común, pero en realidad ya estoy conectando con una parte de mi mente que ve desde otra perspectiva, y esa parte de mi mente la maneja el Espíritu Santo, y ahí es donde el Espíritu Santo nos acompaña a ver de otra manera y darnos cuenta que esto no tiene por qué ser así. Porque no, fíjate, no es lo mismo invitar, jalar, cargar a otros para avanzar que caminar juntos en amor. Ahí está la diferencia entre inteligencia, hacer planes para llegar, o sabiduría. Recordar que somos uno y que yo voy contigo, que eres uno conmigo, que eso es lo que Jesús nos está enseñando. Y ahí está la gran diferencia. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Nadie se va a quedar, dice Jesús, nadie. Todos vamos a volver. El tiempo solo parece existir, pero en realidad el tiempo es una ficción fabricada por mi mente, donde según yo las cosas sucedieron y sucederán. Todo eso es ego. Pero cuando yo me deje guiar solo por el Espíritu Santo, me daré cuenta que estoy en el lugar donde puedo conectar solo con Dios, si así lo elijo. Ese es el bendito regalo del Espíritu Santo. Nos está hablando siempre en el presente. Lo del pasado ya pasó, lo del que viene no ha llegado, pero la voz del Espíritu Santo por siempre resuena en nuestra mente. Yo puedo ignorarlo y no darme cuenta que Él me dice, fíjate, cada encuentro, hasta el que roba coches, le puedes llegar y reconocer a Cristo en él. Fíjense bien, eso es el milagro. El que tú veas a alguien a quien siempre hubieras juzgado por sus acciones equivocadas con el ego, en vez de eso, con Cristo, con el Espíritu Santo, tener la oportunidad yo de salirme del ego y poderlo ver como uno conmigo. Porque eso es lo que es el milagro. Y eso es lo que sana y salva. Como cuando Jesús, a los que estaban en la cruz con Él, uno le dijo, yo sí quiero contigo. Y dijo, pues en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el cielo, con nuestro Padre. Y el otro le dijo, ahí se ven. El otro dijo que no, y Jesús le respetó. Eso
representa a quien todavía, el que le dice que no, todavía guiado por el ego. El que le dice que sí, podría ser, en el mejor de los casos nosotros, que estamos buscando el poder ver con los ojos del amor a nuestros hermanos. Y al hacer eso, se restaura en mí la conciencia de que somos uno en Cristo. En vez de buscar a mi hermano que tiene defectos, buscar a mi hermano en Cristo. Como dice, busca la faz de Cristo en quien sea que encuentres, que no siempre es fácil, porque como dices, a veces hay gente que te pone a prueba, ¿a poco no? Ya te sientes, yes, voy llegando a la meta, y de repente una resbaladita porque te encuentras con alguien y juzgas. Ese juicio es otra oportunidad que tengo de volver a pedir, de volver a ponerme bajo la verdadera guía. A ver, Tonita, nomás, es que A ver. como que no me di a entender bien. A ver. Porque no es alguien que roba coches ni nada. Haz de cuenta cuando Jesús con los fariseos. O sea, eran gente respetable, eran los que marcaban la pauta, pero querían el control. O sea, ¿los juzgaba Jesús o no los juzgaba? ¿O qué decía de ellos? Fíjate. Y les decía, es más fácil que entre un camello por el ojo Bueno, de... fíjate, O sea, hay temas, ese es más o menos el... hay temas. Jesús siempre eligió mostrar el error con amor y que ellos tomaran la decisión, porque Él enseñaba la verdad. ¿A poco no? Jesús iba y decía con sus propias palabras su punto de vista guiado por el Espíritu Santo. Por eso Él ponía como metáforas muy claras de como el ejemplo que estás dando. Pero los fariseos no le caían bien, ¿o qué? No, era su oportunidad. Fíjense, Sí. los fariseos, en En ese ejemplo que estás dando, eran la oportunidad que tenía Jesús de elegir, verlos y recordar que eran buenos, aunque estuvieran equivocados. Como dicen, ver su error, invitarlos a la corrección. Y también él aprovechar el viaje, porque si, mira, como dice Jesús, yo también cometí errores. Él también hubo momentos en que juzgó como a los que estaban afuera del templo. Y se puso firme, les mostró su error, pero en una forma enjuiciadora. Ahora, pero no dijo mentira. ¿Se dan cuenta? Ahí él lo dijo muy fuerte, pero no era mentira, estaban haciendo, pero él mismo dice, yo también caí en manos de mi ego en muchas ocasiones, y cada vez que eso me sucedió, de la mano del Espíritu Santo, yo le seguí pidiendo, Espíritu Santo, no quiero ver las cosas de esta manera, ayúdame tú, guíame tú, para que yo pueda ver con mis ojos sanados por el amor de Dios. Sí. O sea, como que yo en ese ejemplo veo que tú no le vas a exigir a nadie que se dé un modo o que si te guste o no, sino que tú lo vas a ver como es y ya. Pero si ya sus actos te invaden o te hacen un daño, tampoco es que lo permitas. Es lo que Jesús hizo en el templo. Pues tampoco, si no quieren salirse, pues te saco, porque ya están pasándose. O sea, tampoco es que, como yo no los quiero juzgar ni quiero ver nada malo, esté permitiendo, porque también estoy así, permitiendo que ellos no se corrijan. Ahí te va, fíjate bien, tú puedes o echarlos porque se les pasó la mano, o puedes, aunque eso el ego no lo cree, o puedes con tus mentes recordarles actuar bien, porque la única solución no sería la de te echo. Eso no, pero permitir, por decir algo, estoy viendo que me van a robar y lo permito, y a lo mejor no voy corriendo,
Sí, pues róbame, pues tú. No, No. El curso jamás Nada enseña más te va a eso. decir que va a permitir. No, pero el curso nunca, jamás te va a decir eso. Pues es lo que te digo. ¿Ves que te van a pegar? Pues corre. Claro. Sí, si O tú ves eres- que te están invadiendo. Ahí te va. Te- Si tú eres un infierno y hay gente agresiva, el curso no te dice, ay, pues pide que se sanen y ahí quédate. No, mientras corres, pide que se sanen. Te lo juro, ese es lo que nunca debemos de dejar de hacer. Haz lo que tengas que hacer para resolver la situación en ese momento, pero corre con Jesús, no corras con el ego. Sí, Esa pues es la es lo que, diferencia. a lo mejor lo que hizo Jesús. Sí, eso es lo que hizo Jesús. Él corrió y no corrió. No, Él sabía que ahí venía. Pero ¿qué hizo? Con el Espíritu Santo. Y de ahí me agarro. Y de ahí se agarró. Y gracias a eso tiene la autoridad de enseñarnos de que lo que tenemos que elegir es, en vez de vivir con el miedo, viendo a los que me rodean, elegir ver la faz de Cristo en esas personas con las que estoy en este momento en mi vida. Y vean esto, no tenemos ni que hablar. Podemos estar en una reunión de padres de familia, en una reunión de negocios, manejando, donde sea, eligiendo bien pensar. Nadie lo tiene que saber. No se trata de una falsa actitud, ay, qué bueno, pero que llegues llena del amor de Dios a donde quiera que vayas a comprar la carne para tu familia o las verduras o donde quiera que estés. Pero ¿con quién más? El curso lo que quiere y nos invita es que tu vida sea cada instante guiada por el pensamiento de amor que Dios te dio al crearte. Porque no es algo que viene de afuera, sino tenemos que aprender a escuchar el pensamiento de amor, que es la herencia de Dios para todos, sin excepción. Porque el mundo del ego es como cuando hacen propaganda antes de Navidad. ¿Sí? Te vende lo que sea, te ofrece cosas, repetimos creencias equivocadas. Y eso es lo que repito. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada. Pero ahí está la voz que me dice, hay otra manera. Esto no tiene por qué ser así. Si me quita la paz y yo me estoy cuidando de alguien, es porque no lo estoy viendo con amor. Pero como les digo, no se trata de que te quedes, como a Jesús dijo, yo tuve que vivir esa experiencia por mí, para Él. Porque era su lección que le tocaba aprender. Fíjense, Él en la cruz recordó que Dios y Él son uno. ¿Sí? Lo podemos recordar, como dice, no, tú no necesitas la crucifixión. Te crucificas de muchas maneras cuando el ego te guía. Porque levante la mano quien no se dé cuenta cuántas veces se genera sufrimiento por estar pensando desde el miedo. ¿A poco no? Todo el tiempo. Es una tortura autoinfligida. Porque nadie, no es que me hagan sentir miedo, yo pienso con miedo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, esta frase es muy importante en el curso. Examina, acá hay libros, David, hay alguno todavía, pero ya, okay. Fíjate, dice Jesús, examina honestamente qué es lo que has hecho que Dios no hubiera hecho. Fíjense qué frase, porque Jesús dice que si podemos hacernos esa pregunta, dice, ¿y qué es lo que he pensado que Dios no hubiera pensado? Dios, ¿y qué no has pensado que Dios quiere que pienses?
Dios quiere que pensemos con amor. ¿Y qué cosas normalmente no he pensado? Con el ego no se me ocurre bien pensar en el prójimo. Y Jesús te dice, te invito a bien pensar. Cuando yo esté sufriendo, la pregunta es, ¿qué he hecho? ¿Qué he pensado que Dios no hubiera pensado de esa manera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque como examina, yo hubiera puesto, examina honestamente con amor o desde el amor. Porque sí, claro. Desde el ego también dice, bueno, honestamente, no, es un hijo de la tiznada. No, pero eso es lo que Dios hubiera pensado y hubiera pensado. Claro, nada que ver. Eso es el ego retorcido. Sí, muy retorcido. Siempre. No, es que el ego aquí está. Pues, mi ego es el que está aquí luchando porque no se le vaya a estar clientazo. Porque eso es lo que nos pasa a todos. Sí. Entonces dice, y examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ser honestos. Y honestamente no quiere decir juzgándote, sino con honestidad. ¿De qué manera me he equivocado para entregárselo a Dios? Porque acuérdense, el Espíritu Santo va junto a mí, esperando que yo le entregue lo que le tenga que entregar, que Dios no hubiera pensado. Todo lo que yo he pensado que Dios no hubiera pensado, el Espíritu Santo es el camión de pensamientos equivocados. Échame, dámelo, no importa. Porque Dios, los pensamientos, por terribles que sean, que yo tenga, no existen. Porque son en mi mente que sueña. Para Dios es lo único que ve las caras de horror y sufrimiento y quiere que despertemos de ese sueño. Eso es todo. Dios nos dice, ay, qué sueño tan horroroso. Dios no sabe, solo ve que dormimos y en el sueño nos lleva a olvidar. Sí. En esto de examina honestamente, yo lo quisiera interpretar como una gran oportunidad de cobrar conciencia de muchos errores que he cometido, de muchas imperfecciones de las cuales vivo, de ideas equivocadas, etc. Y tener la oportunidad de liberarme de ellas, como ya no vivir con ellas, o sea, para realmente darme cuenta, ¿no? Si no me meto un clavado y digo, oye, pues es que he sido mentiroso, he sido sumamente egoísta, he sido sumamente iracundo, no sé, he cometido errores en mi vida y no soy capaz como de verlos yo, y los puedo liberar, o sea, sí, puedo entregar al Espíritu Santo. Es la única oportunidad que tengo como de cambiar un poquito el rumbo y quitarle un poquito, de cambiar el rumbo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí es el camino del ego y acá es el camino de Dios. ¿Sí? La diferencia es que si yo voy en el de Dios y por un momento pienso por mi cuenta, cuando menos veo ya estoy en ¿sí? Y esté donde esté en el camino del ego, por poderoso que sea y por convencida que esté de que yo solita me doy la razón, no importa cuántas veces me salí del camino de Dios al del ego, siempre puedo volver. Al del ego puedo volver mientras el tiempo exista, y al camino de Dios no hay final, porque es eterno mi chance. Fíjense qué importante es eso. Con Dios, el regreso a Dios, siempre tengo la oportunidad. En el camino del ego tiene límite, tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir recordando. Y dice, el que tú sigas dándole al ego
la prioridad de guiarte, dice, te hace que hayas conservado tu ego intacto. Cada vez que tú te defiendes, cada vez que tú juzgas, cada vez que tú sientes que tienes que hacer algo por tu cuenta, porque eso es lo que necesitas, estás dándole poder al ego y no lo sueltas. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces, dice, ¿por qué? Porque traes la mente dividida, estás pensando con el ego y el Espíritu Santo no lo volteas a ver. Y no importa, Dios no me va a castigar. Es como tener el asesor divino gratuito y sigo gastando y pagando con sufrimiento, con carencias, por escuchar al ego. Que ese sí me cobra, de verdad me cobra. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, dice, cuando te sientas triste, solo reconoce que eso no tiene por qué ser como está siendo. Y vean qué definición da de lo que es una depresión. Dice, las depresiones proceden de una sensación profunda de que careces de algo que deseas y no tienes. Es sentir añoranza por algo que sientes que no lo tienes. Recuerda, dice Jesús, en tu mente, con el Espíritu Santo, porque con mi ego nunca lo voy a hacer, recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides creer. Y si es así, que tú te das cuenta que tú elegiste creer que careces, decir, elijo de otra manera. Fíjense cómo nos la pone sencilla. Si tú sientes que no vales y de eso te hace sufrir, simplemente con decir, decido de otra manera con el Espíritu Santo, porque ya sé que el pensamiento equivocado es con el ego. Y aquí es elijo al Espíritu Santo y quiero ver esto de otra manera. Yo no sé qué hacer para resolver esto, porque lo estoy viendo equivocadamente. Pero sé que si elijo al Espíritu Santo, mi mente se sana. Eso es lo que tengo que recordar y tengo que repetir. Entonces, luego nos dice, ahí terminamos en ese, ¿verdad? En el 3, el 4. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. A ver, ¿cómo les suena esto que nos dice aquí de la ansiedad? Primero que nada dice, la ansiedad viene de las cosas que el ego desea y que no se le están concediendo. Porque por eso dice, procede de los caprichos del ego. ¿Sí? Un capricho es algo que yo digo, tengo que tenerlo. Esto tiene que ser como yo necesito. Y la suma de ansiedades es porque el ego lo estamos escuchando y nos está diciendo, tienes que lograrlo, acomodar el lugar. Ahora ver el 5. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Fíjense todo lo que nos está describiendo de las emociones que se suscitan en nosotros. Uno nos dice, cuando te sientas triste,
es una. Luego, cuando sientas ansiedad por las cosas que deseas y no consigues. Y luego, cuando te sientas culpable, porque vean esto, aunque yo le eche la culpa a alguien, es porque hay culpa en mi mente. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que aprender a distinguir, porque el ego dice, no, culpa allá, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Por qué soy tan experta en ver la culpa y repartirla donde quiera? Porque es algo, soy sabia en culpa, ¿sí? Entonces, fíjense, nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos cuando nos sentimos culpables. En todos esos casos, sea la emoción negativa que sea, siempre podemos decir, esto no tiene por qué ser así. Cuando yo siento que algo me está llenando de profunda tristeza, o me siento enojada, o me siento ansiosa, siempre puedo recordar y elegir, esto no tiene por qué ser así. Hay otra manera, la manera de Dios. Porque la que me hace sentir tristeza, ansiedad, depresión, es la manera del ego. Son la visión desde el ego. Pero con el Espíritu Santo está la manera de Dios, de vivirlo desde el amor. Doñita, Sí. pero digo, diciendo eso, pero en cierta forma esto es como negar el sentimiento que está brotando, ¿no? O como huir, no es como una huida de, pues si me siento triste, ay, no quiero sentirme triste. No, ahí te va. No, Señor. Es decir, porque mira, te sientes triste y ahí dejas que la tristeza llegue, se meta a tu casa y haga lo que tiene que hacer. O pido vivir esta situación de tristeza con el amor de Dios. No es evadir, es verlo, cambia simplemente de guía. Triste porque estoy con el ego. Elijo al Espíritu Santo para ver de otra manera. Y entonces tu mente se sana y ves las cosas desde los ojos del amor. No es que evadas, es que lo ves de otra manera y se corrige tu vida. Porque ahí te va. El curso enseña algo que quizá es donde nos atoramos. Todo el sufrimiento, tristeza, ansiedad, carencias, lo que sea, nos dice el curso, no son reales. Claro que ahí nos da donde más nos duele, porque es bien difícil y está muy arraigado que el sufrimiento, claro que es real, que el dolor es real, que la ansiedad es real. ¿Por qué? Porque la estoy sintiendo. ¿Cómo voy a decir que no es cierto? No, lo que te dice es que en este plano tú puedes vivir lo que sea. Si es con el ego, van a surgir situaciones muy cambiantes, de que ahorita estoy feliz, ahora ya se esfumó la felicidad, ahorita estoy bien acompañada, ahora estoy sola. Todo es cambiante, absolutamente todo. Y de ahí, como yo lo interpreto, vienen todas las emociones de ansiedad, depresión, tristeza, etc. Pero Jesús te dice, hay otra manera. Si tú ves que cada cosa que tú vives es como una oportunidad que tienes de vivirlo con la voz del amor en vez de con la voz del miedo, la misma situación, no vas a cambiar al mundo acá, sino como lo percibes acá. Y no es que te lo inventes, es que de verdad, como yo vea las cosas, si estoy con el Espíritu Santo, a como otro las vea, si está con su ego, es una totalmente diferente la versión. Entonces no es huir, no es evadir, sino es ver, hay otra manera
de vivir esto. Por ejemplo, tenemos una plática con una persona muy importante cercana. Si yo lo escucho a mi manera normal, con atención, con educación, sin invocar la guía divina, simplemente pensando a mi manera, esa plática nos puede llevar a un momento en que haya un encuentro y que no nos pongamos de acuerdo, o si pido guía divina, inesperadamente me llegue una forma de hablar donde me sorprendo porque no quiero convencer, simplemente quiero la paz. Y no quiere decir me doy, quiere decir me entrego a Dios para que Él me guíe. Donde yo digo, Dios mío, quiero decir lo que tú dirías, pensarlo. Yo quiero hablar contigo como guiada solo por Dios. Dejarnos guiar, porque es la única manera. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el que sigue, el 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tienen nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Ok, y fíjense bien, todo el tiempo estamos expuestos a las tentaciones del ego, que no es otra cosa que mi forma de ver y de interpretar. Todo el tiempo, ¿por qué? La forma en que yo he interpretado por mi cuenta siempre, esa es la parte que me dice, no. El curso me dice, esto no tiene por qué ser así, pero como no lo he practicado, no está fuerte en mí. Y en cambio, mi forma tradicional de ver y de interpretar, esa sí está, pero bien agarrada. Por eso nos dice, cuando tú te des cuenta que has elegido estar desanimada, ¿sí? Verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda y sanar. Cuando, fíjense, ahí les va, el desánimo voluntario, quiere decir, yo elegí desconectarme de mi ser, porque el ánima es mi ser, es mi alma, y yo elegí voluntariamente ver mi cuerpo como cuerpo, en vez de verme como espíritu. Y yo lo elegí voluntariamente, y de ahí viene el que yo me sienta perdida. Es como un niño que va de la mano de sus padres por todas partes, seguro, y de repente se separa. Somos como ese niño cuando empezamos a elegir creer que somos cuerpo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, luego dice, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. El vivir siempre a expensas de esa influencia de mi ego que yo le he dado poder, dice Jesús, esto no tiene por qué ser así. A ver, el 7. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño.
y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Nuestro ser no, jamás. Entonces aquí Jesús dice, estamos llamados a colaborar con Dios y sus creaciones. No hay uno solo de nosotros que si entregamos nuestra mente al Espíritu Santo y recordemos que somos uno con Cristo, en ese momento nos podemos convertir en colaboradores de Dios con sus hermanos. Todos estamos aquí cuando recordemos que somos creados por Dios, hermanos en Cristo de todos, y podamos ir por la... ¿Qué podría ser colaborar con Dios? ¿Qué significa? Bien pensar. Escuchar a mis hijos con amor, con paciencia, es colaborar con Dios. Desde el amor de Dios, porque podemos ser pacientes y educados, pero no necesariamente, sino de verdad entrego mi mente a Dios para ser guiada. Todo, colaborar con Dios es actuar desde el amor en nuestra mente con los que Dios me envíe. ¿Sí? Dios todo el tiempo nos hace llegar o nos hace tener encuentros donde yo puedo colaborar con Dios recordando que Cristo está en él y acompañándolo a recordar que es bueno. Eso es colaborar con Dios. Y el otro está también colaborando con Dios porque al presentarse ante mí me da la oportunidad de bien pensar. ¿Cuántas veces hay gente que si ve mi error puede pedir en su mente nada más que yo me sane, que yo me corrija? Esa es una colaboración. Las colaboraciones no necesariamente son públicas, pero de que se dan en la mente, se dan. Esa es la mejor colaboración con Dios. Ver a alguien, bien pensar, recordar que es bueno. Ese es un colaborador con Dios, porque vamos pensando como Dios quiere que pensemos. ¿Se acuerdan que dice que yo piense como Dios piensa? Cuando yo logre pensar como Dios piensa, me puedo convertir en colaboradora o colaborador de Dios. Eso es lo único de lo que se trata, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. El 8. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder único de Dios es ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus pensamientos, por tus sentimientos. Has hecho esto, pues ese es el único uso aceptado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Vean,
nos dice esto. Qué buena pregunta. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar para regocijarte, para vivir con alegría el encuentro que estás teniendo? Porque acuérdense que la vida es una serie de encuentros. Todo el tiempo con alguien me voy a encontrar para poder vivir con regocijo. Ese es el propósito de todos los que nos son enviados o cuando somos enviados a alguien, ¿sí? Y por eso nos dice, ¿te das cuenta cuántas oportunidades de regocijarte has tenido que no has aprovechado? Dice, juzga por cómo te sientes, que también has hecho esto de disfrutar a todos los que con los que vives. Y dice, pues, dice, vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se oponga en tu relación y en gozar el encuentro con cualquiera. O sea, vigila, ¿qué tanto estoy viviendo desde el amor y gozando mis relaciones con todos los que me son enviados? Dice, esa es la única forma de juicio que puedes hacer. Preguntarte, ¿estoy siendo guiada por el amor? Y si es así, me voy a regocijar cuando me encuentre contigo. Sí. Oye, juzga con tus sentimientos, o sea, si no es paz, es del ego, ¿no? Fíjate, o sea, realidad, eso es lo que quiero entender ahí. Aquí dice, el único juicio en realidad es cuando revisas con los ojos del amor. Fíjense, esa es la diferencia, porque el juicio con el ego es juzgar y buscar defectos. El juicio con el Espíritu Santo es ver con los ojos del amor y la verdad para regresar a la dicha. Porque el que bien piensa es dichoso. En cambio, el que juzga, su dicha se va apagando con cada juicio que tiene. Entonces nos dice, mira cómo te sientes y revisa si has estado usando el juicio en forma acertada, porque el único juicio que me va a servir es cómo me siento en esto que estoy viviendo, para darme cuenta si es con mi ego, porque me siento incómoda o estoy viendo diferencias. Espíritu Santo, sana mi mente. Elijo ver con los ojos del amor. Eso es lo que se me pide. Y luego nos dice, también al ego, a ese sí, lo debes llevar a verdadero juicio y declararlo, fíjense, no culpable, inexistente. Eso es maravilloso, porque si declaras culpable al ego de la parte mala tuya en tu mente, lo único que vas a hacer es a seguir confundido y no viendo la verdad. El ego se le declara a la luz de Dios, el ego desaparece, no es verdadero y se le declara inexistente. Y luego dice, sin tu lealtad, sin tu protección y sin tu amor, el ego no puede existir. El ego solo existe por la lealtad que le guardamos, porque somos los que lo fabricamos. Es nuestro, pues no se oye bonita la palabra, pero es nuestro engendro, porque no es nuestra creación. Eso es cuando estamos desde el amor. Eso es nuestro engendro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que no olvidar. Y dice, lo único, deja que el ego sea juzgado imparcialmente por el amor
y no podrás por menos que darte cuenta que no hay razón para serle leal al que me lleva al sufrimiento. Entonces, dice, le podrás retirar entonces tu lealtad, tu protección y tu amor, y lo usarás para tu ser. Porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos traicionando a nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo en forma equivocada. ¿Sí? Entonces, a ver, ya te vas. Ven, un segundo. No, pero no, bueno. Nada más, vi un mensajito que me dejó muy chulo. Luego nos hablamos. Gracias. Ok, amor, vale. Entonces, a ver, ¿con qué nos vamos el día de hoy? Esto no tiene que ser así. Esa es la mejor respuesta, vaya amor. Gracias. Buenas noches. Esta es la mejor respuesta. Ese es el resumen. A mí me gustó mucho esta sesión, esta charla. Sobre todo la parte esta de lo que decía David. Aceptar el sentimiento, que sea, aceptar la condición de sentimiento, tristeza, frustración, cualquier sentimiento, y simplemente no hacer historia, ¿no? Ok, estoy triste porque desde mi escasez, desde mi percepción, desde mi ilusión, así lo percibo. Exactamente. No sea, no negar que estoy triste, sino darte cuenta que esto no tiene por qué ser así. Porque usé mi mente con el ego y salió esta versión que me da tristeza. Sí, más. Pero me llega aquí justamente que hay otra manera. ¿Sí? Fíjense qué maravilla, qué esperanza y qué poder nos devuelve. Cuando estoy sufriendo, esto no tiene por qué ser así. Hay otra manera. ¿Cuál? La manera de Dios. Y eso es lo que tengo que reconectar. ¿Cómo puedo pensar como Dios piensa? Y puedo empezar diciendo, ¿cómo puedo pensar con Dios? ¿Sí? Oye, por ejemplo, una cosa es agradecer de entrada, porque a veces nos quejamos de que lo que dijiste, ay, o no es que hago unas cosas como yo quiero, o no tengo tal cosa, y no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Exactamente. O sea, el agradecimiento puede ser un inicio, ¿no? La gratitud, por poquito que sea lo que agradezco, es infinitamente más grande que el mal que veo y las cosas que estoy acá proyectando de mí. La gratitud parece pequeña, pero es inmensa, porque es unirnos a Dios agradeciendo lo bueno. Eso siempre nos va a dar buen resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, acordémonos la próxima, vamos a ver el 9. Ajá. Y lo maravilloso es que siempre nos está recordando lo que sí somos y dándonos cuenta de que lo que me hace sufrir es lo que no soy. Y ahí está toda la esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.